La contratación estatal es una herramienta que tiene el Estado para el logro de sus objetivos realizando una buena planeación. Colombia tiene un marco jurídico para la contratación estatal que está enmarcada en la Ley 80 del 28 de octubre de 1993 y tiene como objeto disponer las reglas y principios que rigen los contratos de las entidades estatales. La Ley 1150 del 2007 y el Decreto 1510 del 2013 y las demás normas vigentes que tengan que ver con esta contratación. Buenos días, soy Yanni Mosquera. Continuando con la secuencia del trabajo y la exposición de la compañera Erika, continúo con los pasos para contratar. Dentro de los pasos para contratar tenemos la etapa precontractual, la invitación pública, la etapa contractual y la etapa postcontractual. En la etapa precontractual se elabora el estudio previo y dentro de esta etapa se encuentra prevista la planeación, donde se establece claramente cuál es la necesidad de la entidad que se pretende satisfacer. Dentro de esta etapa de planeación es muy importante porque es la base del proceso de contratación, ya que es allí donde se establecen los insumos para dar inicio a un proceso de contratación. Dentro de esta etapa precontractual se deben de tener en cuenta unos aspectos importantes como son los estudios previos, los permisos, licencias y autorizaciones necesarias para establecer el impacto social y ambiental, las tasas de impuesto, el estudio de mercado, la elaboración de presupuesto, el sistema de precios, las formas de pago, proyección de los costos, procedimientos y cronogramas de la contratación. En la invitación pública es el documento que expide la entidad contratante sobre la necesidad o el objeto a contratar. La etapa contractual, en esta se definen los términos y el acuerdo de las voluntades con claridad y precisión del objeto contractual. En la etapa postcontractual, que es la etapa de finalización del convenio, en donde las partes deben cumplir todas las obligaciones pactadas durante la vigencia del contrato. Muy buenas noches, compañeros y tutora. Mi nombre es John Frey Grajales y voy a hablar sobre presupuesto público. El presupuesto público es el paquete económico que soporta los gastos públicos de la nación, previamente determinados en los planes de desarrollo correspondientes a un periodo fiscal. Dadas sus características, se aumenta o se merma a través de los impuestos a determinado grupo poblacional y dispensa o restringe bienes y servicios públicos a un sector de los ciudadanos. El decreto 111 del 5 de enero de 1996 conforma el Estatuto Orgánico del Presupuesto General de la Nación. El presupuesto general de la Nación se divide en dos niveles. El primer nivel consta de los presupuestos de la rama legislativa, rama judicial, Ministerio Público, Contraloría General de la República, Organización Electoral y rama ejecutiva del nivel nacional. Y el segundo nivel lo compone el aspecto financiero, donde se fijan las metas a todo el sector público, realiza la distribución de excedentes financieros de las empresas industriales y comerciales del Estado y de las sociedades de economía mixta. John Frey Pineda. El sistema presupuestal está conformado por un plan financiero, un plan operativo anual de inversiones y el presupuesto anual de la nación. El sistema presupuestal debe fundamentarse en unos principios orientadores, entre los cuales tenemos la planificación, la anualidad, la universalidad, la unidad de caja, programación integral, especialización, inembargabilidad, coherencia macroeconómica, homeostasis presupuestal. También hay un Consejo Superior de Política Fiscal, CONFIS, que es el encargado de regir la política fiscal del país y se encuentra adscrito al Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
es el que dirige la política fiscal y coordina el sistema presupuestal a nivel nacional. Las principales funciones son las de aprobar, modificar y evaluar el plan financiero del sector público, previamente su presentación al Consejo Nacional de Política Económica y Social, COMPES. También ordena las medidas para su estricto cumplimiento. El presupuesto de rentas y recursos de capital son los recursos que ingresan a las arcas del Estado de manera ordinaria o esporádica, generando una disponibilidad normal y permanente del Estado para realizar la distribución que corresponda, los que se reciben por los ingresos corrientes, las contribuciones de los parafiscales, fondos especiales, los recursos de capital, el ingreso de los establecimientos públicos, las respectivas sanciones que se reciben y la renta de destinación específica. En síntesis, algunos de los aspectos más relevantes en materia de contratación estatal son los siguientes. Inicialmente, una de las características de un contrato estatal es que debe ser celebrado entre entidades públicas o, en su defecto, con un particular. Este y otros aspectos, por iniciativa gubernamental y basándose en la Constitución de 1991, hacen que se promulgue la Ley 80 de 1993, la que también conocemos con el nombre de Estatuto General de la Contratación Pública, y la cual tiene por objeto disponer las reglas y principios que rigen los contratos de las entidades estatales. De aquí que el proceso contractual entonces se compone de algunas actividades, las que podemos mencionar: actividades precontractuales, actividades contractuales y actividades postcontractuales. La etapa precontractual es muy relevante y de la atención que le prestemos depende en alto grado evitar suspensiones contractuales por falta de recursos, por ejemplo, o incurrir en gastos no contemplados, entre otros. Entonces, esta etapa, si está cimentada en una buena planeación, conduce a una efectiva celebración y ejecución de los contratos.